Ella era solo una pobre estudiante y donó sangre a un extraño. No sabía que era millonario a punto de morir. Días después, una limusina llega a su puerta y la nota dice: «Salvaste al dueño de todo esto». Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El sol brillaba intensamente sobre el campus de la Universidad Federal aquella mañana de primavera. Lina Oliva, una estudiante de enfermería de 23 años, caminaba rápidamente por los coloridos pasillos del edificio principal, llevando una pila de folletos en sus brazos. Su cabello rizado se balanceaba al ritmo de sus pasos firmes, mientras su rostro mostraba una expresión de determinación que ya era conocida por todos en el campus. «Chicos, no lo olviden, mañana es el primer día de la campaña de donación de sangre», anunció repartiendo folletos a cada estudiante que pasaba. «Cada donación puede salvar hasta 4 vidas. Participa». Lina no solo fue una de las mejores alumnas de su curso, sino también coordinadora del proyecto de extensión Sangue Solidario, que organizaba campañas de donación de sangre en colaboración con el banco de sangre local. Desde pequeña, criada en las afueras del ferrocarril, aprendió de su madre, doña Sara, que ayudar a los demás era deber de todos. Esta lección se convirtió en el propósito de su vida cuando su tía Ivone necesitó transfusiones de sangre durante el tratamiento, y Lina fue testigo de cómo la solidaridad de desconocidos fue crucial para su recuperación. «Lina, tú nunca te detienes, ¿verdad?», comentó Daniela, su mejor amiga desde la secundaria, acercándose con una sonrisa. «Ya has convencido a la mitad del campus para que done sangre mañana». «Aún no es suficiente, Dani», respondió Lina mientras acomodaba los panfletos en sus brazos. «El banco de sangre se está quedando sin existencias. Necesitamos al menos 100 donantes para marcar la diferencia». «¿Y cuántos suscriptores tenéis ya?» 87, suspiró Lina. «Casi llegamos». El resto del día transcurrió en un torbellino de clases, reuniones con profesores y preparativos finales para la campaña. Cuando finalmente llegó al pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras de piso en el barrio de Río Vermelho, Lina estaba agotada pero satisfecha. Después de una ducha rápida, repasó una última vez la lista de inscritos antes de quedarse dormido, soñando con un mañana lleno de solidaridad. A la mañana siguiente nos esperaba una grata sorpresa. Una fila de estudiantes se formó a cintos sin suerte la entrada del centro comunitario donde se había montado la campaña. Lina apenas podía creer lo que veía. «Vaya, parece mucho más de 100 personas», exclamó a Daniela, que estaba ayudando con la organización. 123, para ser exactos, respondió su amiga consultando la hoja de registro. «Tu persistencia dio sus frutos». Vestida con una camiseta blanca con el logo de la campaña, Lina caminó entre los voluntarios, guiando, agradeciendo y calmando a los más nerviosos. Fue durante una de estas interacciones que ella lo notó por primera vez. Estaba sentado solo, un poco apartado de los demás, hojeando distraídamente una revista. Algo en él llamó la atención de Lina inmediatamente. Tal vez era su forma de vestir. Unos vaqueros sencillos pero claramente de calidad, una camisa blanca impecablemente planchada, un reloj discreto que ella sospechaba que costaba más que todas sus posesiones juntas. O tal vez fue su postura, erguida y segura sin ser arrogante. No parecía encajar en ese ambiente universitario, aunque se sentía perfectamente a gusto. «¿Primera vez que donas sangre?», Lina preguntó acercándose con un vaso de agua, parte del protocolo de atención al donante. El hombre levantó la vista de su revista y Lina sintió algo extraño, como si una pequeña descarga eléctrica le recorriera la columna. Tenía ojos de color marrón profundo, casi dorados a la luz de la mañana, y una sonrisa que combinaba amabilidad y misterio en igual medida. «No realmente», respondió, aceptando el vaso. «Llevo muchos años haciendo esto, pero nunca en esta universidad. Es un trabajo precioso el que hacen aquí». Su voz era suave, con un acento que Lina no podía identificar. Él no era exactamente de Salvador,
ni de otra parte de Bahía. Parecía venir de algún lugar del sudeste, tal vez de Sao Paulo o Río, pero con matices de alguien que ha vivido en el extranjero. «Gracias», dijo extendiendo la mano. «Soy Lina, coordinadora de campaña». Rafael se presentó, estrechándole la mano con firmeza. Rafael Méndez. Su mano estaba cálida, y el toque duró un segundo más de lo que normalmente duraría entre dos desconocidos. Lina sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. «¿Qué te trae por nuestra campaña, Rafael? No pareces un estudiante». «Y no lo soy», confirmó con una sonrisa. «Estoy en Salvador por negocios y vi los carteles de la campaña. Siempre que puedo, me aseguro de donar». «Qué maravillosa coincidencia», sonrió Lina. «Necesitamos urgentemente donantes. ¿Qué tipo de sangre tienes?» «Lo negativo», respondió. «Sé que es un tipo raro y útil». Los ojos de Lina se iluminaron. «De verdad. Es uno de los tipos que escasean críticamente en el banco. Sabe sangre. Tu donación marcará una gran diferencia». La conversación fluyó naturalmente mientras Lina guiaba a Rafael a través del proceso de selección. Descubrió que tenía 32 años, era licenciado en Administración de Empresas y trabajaba en inversiones, como él mismo lo describió vagamente. Cuando llegó su turno de donar, Rafael estaba completamente tranquilo, hablando con la enfermera que le recogía la sangre como si estuvieran tomando un café. Al finalizar el procedimiento, Lina lo encontró en el área de recuperación, comiendo uno de los sándwiches preparados por los voluntarios. Ella no podía explicar por qué sentía tanta curiosidad por ese hombre, pero algo en él la intrigaba profundamente. «Entonces, ¿cómo te sientes?», preguntó sentándose a su lado. «Perfectamente bien», respondió Rafael. «Y encantado de contribuir a su causa». «Nuestra causa», corrigió Lina. «Ahora tú también eres parte de ello». Él sonrió y nuevamente Lina sintió esa extraña conexión, como si se conocieran de algún lugar. «¿Siempre eres tan dedicado a cada causa que abrazas?», preguntó, observándola con genuino interés. «Intento serlo», admitió Lina. «Creo que las pequeñas acciones pueden transformar el mundo». «¿Y tú, Rafael, qué te mueve en la vida?». Por un momento una sombra pareció cruzar su rostro, pero fue tan rápido que Lina pensó que lo había imaginado. «Digamos que estoy buscando un propósito», respondió finalmente. «Algo más allá, bueno, más allá de lo obvio». Antes de que Lina pudiera cuestionar qué era aquello obvio, fueron interrumpidos por Daniela, que necesitaba ayuda con un donante que se sentía mal. Cuando Lina regresó, Rafael ya se había levantado, dispuesto a partir. «Tengo que irme», dijo, mirando su reloj. «Tengo una reunión en media hora». Lina sintió una punzada de decepción. «Claro, lo entiendo. Gracias de nuevo por tu donación». Rafael hizo un gesto de despedida y ya había dado unos pasos cuando se volvió hacia ella nuevamente. «Lina, puede que esto te suene raro, pero me gustaría hablar más contigo, sobre tu trabajo, tus causas. Estaré en la ciudad 2 semanas y me encantaría saber más sobre lo que haces aquí». Lina dudó solo por un segundo antes de tomar uno de los volantes de la campaña y escribir su número de teléfono en el reverso. «Llámame si quieres saber más sobre nuestros proyectos», dijo entregándole el papel. Mientras veía a Rafael Méndez salir del centro comunitario, Lina no tenía idea de que ese encuentro casual cambiaría por completo el rumbo de su vida, ni que la sangre donada por ese misterioso hombre había años antes salvado a alguien muy cercano a ella, creando un vínculo invisible que el destino ahora comenzaba a revelar. Pasaron 2 días sin noticias de Rafael, y Lina, prácticamente, había desistido de recibir su llamada. Fue solo un gesto de amabilidad, pensó mientras organizaba los materiales en el laboratorio de enfermería. Al fin y al cabo, ¿qué ganaría un hombre como él, claramente exitoso y sofisticado, hablando con una estudiante de enfermería? ¿Aún piensas en el misterioso gato donante de sangre?, Daniela preguntó interrumpiendo sus pensamientos mientras entraba al laboratorio. «Por supuesto que no», mintió Lina sintiendo sus mejillas sonrojarse. «Estoy centrado en la siguiente fase del proyecto. Lo sé,
se rió Daniela. ¿Es por eso que has estado mirando tu teléfono cada 5 minutos desde el martes? Lina puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Su amiga la conocía demasiado bien. El teléfono vibró en ese preciso instante, provocando que ambos se congelaran por un segundo. Lina cogió el dispositivo con el corazón acelerado, pero era solo un mensaje del grupo de estudio de anatomía. ¿Ves? No esperaba nada, dijo, intentando sonar convincente. Daniela simplemente meneó la cabeza, divertida por la situación. Un día admitirás que estás interesada en él. El resto de la tarde transcurrió con normalidad entre clases y estudio en la biblioteca. Lina estaba concentrada en un artículo científico cuando su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Con el corazón latiéndole con fuerza respondió, «¿Hola? ¿Lina?» La voz del otro lado era inconfundible. «Soy Rafael Méndez, de la donación de sangre». «Hola, Rafael», respondió ella, intentando controlar la emoción en su voz. «Pensé que te habías olvidado de mí». «Imposible», se rió. «Disculpe la demora. Tuve unos días intensos de reuniones. ¿Sigue vigente la invitación para conocer más sobre sus proyectos?» Una hora más tarde, Lina me esperaba en la cafetería Café do Forte, un encantador establecimiento en el Villa 900, barrio histórico. Había elegido un lugar público y concurrido siguiendo el consejo de Daniela. Por muy confiable que parezca, la primera vez siempre es en un lugar público. Rafael llegó puntualmente, vestido con pantalón de vestir oscuro y camisa azul, con las mangas arremangadas hasta los codos. Una vez más, Lina notó la calidad discreta de su ropa y accesorios. Él sonrió al verla y se acercó con pasos seguros. «Espero no haberte hecho esperar», dijo sentándose frente a ella. «Acabo de llegar», respondió Lina, aunque llevaba allí 15 minutos. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Rafael estaba genuinamente interesado en el proyecto de donación de sangre y otros trabajos comunitarios que Lina coordinaba en la universidad. Habló de su infancia en los suburbios de Salvador, de cómo su madre soltera crió a 3 hijos, trabajando como técnico de enfermería, y cómo esto inspiró su elección de carrera. «¿Y tu familia?», Lina preguntó, notando que Rafael hablaba a muy poco de sí mismo. Una ligera vacilación. «Mis padres viven en Sao Paulo. Mi padre tiene una empresa de importación y exportación. Soy hijo único. ¿Trabajas con él?» «No exactamente», respondió Rafael tomando un sorbo de café. «Seguí mi propio camino. Invierto en startups, principalmente en el área de tecnología social». «¿Tecnología social? ¿Qué es exactamente?» Lina estaba genuinamente curiosa. «Son empresas que utilizan la tecnología para resolver problemas sociales», explicó, con los ojos brillantes de emoción por primera vez. «Por ejemplo, aplicaciones que conectan a pequeños productores rurales directamente con los consumidores, eliminando intermediarios, o plataformas que facilitan el acceso a la educación en zonas remotas». Lina escuchó fascinada mientras Rafael describía algunos de los proyectos que apoyaba. Estaba claro que realmente le apasionaba. «Pero ya basta de hablar de trabajo», dijo de repente. «Cuéntame más sobre Salvador. Llevo poco tiempo en la ciudad y solo conozco las atracciones turísticas básicas». Los ojos de Lina brillaron. Salvador era su orgullo, su pasión. Durante los siguientes 40 minutos, lo llevó en un recorrido verbal por la ciudad, desde las playas menos conocidas hasta los mejores lugares para escuchar música en vivo, pasando por los templos de candomblé más tradicionales y las pequeñas galerías de arte escondidas en el centro histórico. «Deberías ser guía turística», bromeó Rafael cuando finalmente hizo una pausa. «Me lo han sugerido», se rió Lina. «Pero prefiero salvar vidas que presumir de vistas. ¿Por qué no ambos? Claramente te apasionan ambos temas». Esa observación conmovió a Lina. Pocas personas podían ver que su dedicación a la enfermería y su amor por Salvador provenían de la misma fuente, un profundo afecto por las personas y sus historias. «Tal vez algún día», admitió, «cuando termine la universidad y tenga más tiempo». «Hablando de tiempo», dijo Rafael mirando su reloj,
Ya te he quitado casi 2 horas. Debes tener muchos compromisos por delante. Lina se sorprendió al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. De hecho, tengo que volver al laboratorio. Estamos investigando la tipificación sanguínea en las comunidades quilombolas. Te puedo llevar, ofreció Rafael. No es necesario. El campus no está lejos de aquí. Insisto, dijo con una sonrisa. Consideren mi contribución al avance de la ciencia. Lina dudó un momento, pero finalmente aceptó. De camino al coche, Rafael hizo más preguntas sobre la investigación, demostrando un sorprendente conocimiento de temas de salud pública. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, Lina preguntó. Intrigada. Pensé que tu campo era negocios y tecnología. Rafael se encogió de hombros mientras abría una elegante camioneta negra. Me gusta mantenerme informado sobre diversos temas. Nunca se sabe cuándo un dato aparentemente aleatorio puede ser útil. Durante el corto trayecto a la universidad, Lina notó que Rafael conducía con la misma elegancia contenida que caracterizaba sus gestos y su forma de hablar. Había algo casi hipnótico en su presencia, una mezcla de confianza y misterio que la hacía sentir cómoda e intrigada al mismo tiempo. Gracias por el viaje, dijo cuando llegaron al campus, y por la agradable compañía. El placer fue mío, respondió Rafael. Dudó un momento como si considerara decir algo más y finalmente continuó. Estaré en Salvador otros 10 días. ¿Te gustaría mostrarte uno de mis proyectos mañana? Hay una startup aquí en la ciudad que estoy apoyando. Creo que te interesará. Lina no esperaba la invitación y sintió una mezcla de emoción y cautela. ¿Qué tipo de startup? Una plataforma que conecta a profesionales de la salud con comunidades marginadas para consultas virtuales, explicó. Está en fase beta, siendo probado en algunas comunidades del suburbio ferroviario. Los ojos de Lina se abrieron de par en par. ¿En las afueras? ¿En serio? Crecí allí. Lo sé, sonrió Rafael. Ya lo mencionaste antes. ¿Qué eso pensé que podría interesarte? Sí, lo soy, confirmó Lina, intrigada tanto por el proyecto como por el hecho de que Rafael hubiera prestado tanta atención a los detalles de su historia. Quedaron en encontrarse al día siguiente, y mientras Lina lo veía irse, una extraña sensación se apoderó de ella. Rafael Méndez era un enigma, generoso y reflexivo, pero también reservado y evasivo cuando se trataba de su propia vida. ¿Qué estaría escondiendo? ¿Y por qué sentía que ya lo conocía de algún lado? Esa noche, acostada en su cama, Lina revivió cada momento de la conversación. Había algo en su historia que no encajaba del todo. Un inversor en tecnología social que sabía tanto sobre salud pública, un hombre claramente rico que estaba interesado en proyectos comunitarios en Salvador. Su intuición le decía que Rafael no estaba siendo completamente honesto acerca de quién era, pero su corazón le decía que cualquiera que fuera la verdad, parecía una buena persona. Con estos pensamientos contradictorios, Lina se durmió, sin imaginar que al día siguiente descubriría una conexión entre ellos que cambiaría para siempre su percepción de las coincidencias y el destino. Mientras tanto, en su habitación de hotel con vistas al mar, Rafael contemplaba la ciudad iluminada, con un vaso de whisky en la mano y pensamientos tumultuosos en la mente. Había planeado cada detalle de su visita a Salvador, cada encuentro casual, cada conversación aparentemente espontánea. Lo que no había planeado era sentirse tan atraído por la autenticidad y el idealismo de Lina. Esto complicó todo. Mañana descubrirá la primera parte de la verdad, murmuró para sí. Espero que estés listo para lo que viene después. El día amaneció con una rara y fina llovizna en Salvador, creando un velo de misterio sobre la ciudad. Lina se despertó antes del despertador, ansiosa por conocer a Mendoza. Rafael, mientras se preparaba, trató de contener sus expectativas. Es solo una reunión profesional, se repetía, aunque sabía que su interés por él iba más allá de la curiosidad por el proyecto social. ¿Te volverás a encontrar con el misterioso millonario?, bromeó Tilda, una de sus compañeras de en habitación mientras Lina tomaba café. Él no es millonario,
respondió Lina poniendo los ojos en blanco. Él es solo un inversor. Sí, claro, y los inversores con coches importados y relojes de lujo son muy habituales en nuestro círculo social, se rió Tilda. Admítelo, Lina, hay algo extraño en toda esta historia. Lina no respondió, pero las palabras de su amiga resonaron en su mente mientras esperaba a Rafael en la parada acordada, frente a la terminal de ómnibus del barrio Paripe, en suburbio ferroviario. Ella había insistido en reunirse allí en lugar de que la recogieran en su casa. Quería comprobar si Rafael se sentiría realmente cómodo en una de las zonas más sencillas de la ciudad. Para su sorpresa, no llegó en el lujoso todoterreno del día anterior, sino en un coche compacto normal. Llevaba vaqueros, una camiseta sencilla y zapatillas deportivas, una versión mucho más informal del hombre elegante que ella había conocido. «Buenos días», saludó con una sonrisa. «¿Estás listo para aprender sobre el proyecto de salud?» «Conectada. Estoy más que lista», respondió Lina subiéndose al coche. «Y me impresiona que hayas venido a Paripe sin GPS». Rafael soltó una risa suave. «¿Quién dijo que no usaba GPS? Pero confieso que he estado aquí varias veces en las últimas semanas. El proyecto está ubicado en el Centro Comunitario de São Francisco. ¿Lo conoces?» Lina sintió un escalofrío. «Lo conozco muy bien. Mi madre fue voluntaria allí durante años. Está a 2 cuadras de donde crecí». Rafael asintió como si ya lo supiera, y algo en ese gesto despertó aún más la curiosidad de Lina. Durante la corta caminata hasta el centro comunitario, observó cómo Rafael saludaba a algunos residentes locales, quienes respondieron con familiaridad. Definitivamente él no era ningún extraño en ese lugar. El Centro Comunitario de São Francisco era un edificio sencillo, pintado en tonos vibrantes de azul y amarillo, con un pequeño jardín en la entrada cuidadosamente mantenido por voluntarios. Al entrar, fueron recibidos por doña Julia, una mujer de unos 70 años que coordinaba las actividades del lugar desde que Lina era una niña. «Rafael, me alegro mucho de que hayas vuelto», exclamó doña Julia abrazándolo con cariño. Luego se volvió hacia Lina y abrió mucho los ojos. «Lina Oliva, niña, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está tu madre?» «Está bien, señora Julia», respondió Lina besando la mejilla de la dama. «Sigo trabajando en el hospital, pero ahora como enfermera jefa. ¡Qué orgullo! Sara siempre ha sido decidida». La señora miró de Rafael a Lina con expresión perpleja. «¿Ya se conocían?» «Nos conocimos hace poco», explicó Rafael. «Lina dirige un proyecto de donación de sangre en la universidad. Pensé que le gustaría saber qué hacemos aquí». Doña Julia sonrió de una manera que parecía esconder algún secreto. «Claro, claro. Ven, te mostraré la sala de computadoras». Mientras caminaban por los pasillos familiares, Lina sintió una extraña mezcla de nostalgia y desconfianza. ¿Cómo había podido Rafael acercarse tan rápidamente a ese lugar que había sido parte integral de su infancia? Fue demasiada coincidencia. La sala de ordenadores era un espacio que Lina recordaba que se utilizaba para dar clases particulares. Ahora estaba equipado con 10 estaciones de trabajo modernas, cada una con una computadora, una cámara web de alta definición y auriculares. «Este es el corazón del proyecto Salud Conectada», explicó Rafael con evidente orgullo. «Desde 1960, aquí los residentes pueden tener consultas virtuales con médicos y enfermeros voluntarios de todo Brasil. Empezamos con 4 especialidades: medicina general, pediatría, ginecología y geriatría». Lina caminó por la habitación, examinando el equipo con ojos técnicos. Todo era de la más alta calidad. Eso debe haber costado una fortuna. «Una inversión necesaria», respondió Rafael sin dudarlo. «La tecnología debe ser confiable para que los profesionales puedan realizar diagnósticos precisos, incluso a distancia». Una mujer joven con una bata blanca entró en la habitación llevando un portapapeles. «Ah, señor Méndez, tenemos 5 citas programadas para hoy, 2 de pediatría y 3 de medicina general». «Genial, Aline. Ella es Lina Oliva, estudiante de enfermería de la UFBA.
Creció aquí en Paripe y está interesada en el proyecto. Alain sonrió. Genial. Siempre necesitamos que más profesionales de la salud se unan a la red de voluntarios. Durante las siguientes 2 horas, Lina supervisó el funcionamiento del proyecto. Vio a niños siendo atendidos por pediatras que estaban físicamente en São Paulo y Río de Janeiro. Observó a personas mayores recibiendo orientación sobre medicación por parte de un geriatra que trabajaba en Recife. El sistema fue impresionante, con funciones para enviar recetas directamente a la farmacia comunitaria local y rastrear casos crónicos. Es increíble, admitió Lina cuando finalmente se sentaron en el pequeño café del centro a tomar un café. Pero todavía no entiendo cómo te involucraste con este centro comunitario en particular. De todos los lugares en Salvador, ¿por qué donde crecí? Rafael tomó un largo sorbo de su café antes de responder. Sus ojos, normalmente confiados, ahora revelaban cierta vulnerabilidad. No fue casualidad, Lina. Te investigué antes de ir a la donación de sangre. Lina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tu nombre apareció en mi historial de donación de sangre de hace 5 años. Doné sangre en Sao Paulo, en una campaña universitaria. Mi sangre se destinó a un banco nacional y finalmente se transfirió a Salvador. Hizo una pausa y estudió su reacción. Para una paciente llamada Sara Oliva. El mundo pareció detenerse por un momento. Lina sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Mi mamá. Sí, confirmó Rafael. Tu madre tuvo un accidente hace 5 años y necesitó transfusiones urgentes. Lo supe porque en aquel momento pedí que me informaran sobre el destino de mis donaciones. Cuando supe que mi sangre había ayudado a salvar a alguien, quise saber más sobre esa persona. Lina intentó procesar la información. Hace 5 años su madre fue atropellada frente al hospital donde trabajaba. El accidente fue grave y requirió cirugía de emergencia y múltiples transfusiones. Los médicos incluso dijeron que era un milagro que sobreviviera. ¿Me estás diciendo que la sangre que salvó a mi madre era tuya? La voz de Lina tembló ligeramente. Rafael asintió. Al menos una de las donantes recibió sangre de 3 personas diferentes. Yo acababa de regresar de estudiar en el extranjero y participé en una campaña en la USP. ¿Y guardaste esa información durante 5 años? ¿Por qué? Al principio fue solo curiosidad. Luego, cuando supe que la persona que recibió mi sangre era enfermera, madre soltera y criando a 3 hijos en Salvador, me conmovió. Empecé a seguir discretamente la historia de su familia. Eso es perturbador, murmuró Lina, sintiéndose expuesta y vulnerable. Sé cómo debe ser, admitió Rafael. Pero no hubo ninguna intención invasiva. Fue más bien una conexión que sentí, como si de alguna manera a través de ese gesto de donar sangre me hubiera convertido en parte de tu historia. Lina meneó la cabeza confundida. ¿Y qué hay del proyecto aquí en el centro comunitario? ¿Tiene algo que ver con eso también? Sí y no, respondió Rafael. Cuando investigué sobre su madre y su familia, descubrí la importancia de este centro para la comunidad y cuánto apoyo necesitaban. Decidí invertir aquí como una forma para retribuir, supongo. Para seguir ayudando no solo con sangre, sino con recursos que podrían beneficiar a mucha gente. Entonces, todo este tiempo, nuestro encuentro en la campaña de donaciones, ¿no fue casualidad? ¿Lo planeaste todo tú? Rafael miró hacia abajo por primera vez desde que se conocieron. Sí, sabía que estudiaste enfermería en la UFBA y que coordinabas el proyecto de donación de sangre. Fui allí con la esperanza de conocerte. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Lina se sentía dividida entre la admiración por el proyecto que él había creado y la incomodidad de saber que, de alguna manera, había sido observada desde la distancia durante años. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Finalmente preguntó. Tenía miedo de tu reacción, admitió Rafael. ¿Cómo le explicas a alguien a quien conoces indirectamente desde hace años que te sientes conectado con su familia gracias a una donación de sangre? Suena loco, lo sé. Lina respiró profundamente.
tratando de organizar sus pensamientos. No sé qué pensar de todo esto, Rafael. Es mucha información para procesar. Lo entiendo, dijo con un tono de resignación en su voz. Si lo prefieres, puedo llevarte de regreso y no molestarte más. Algo en la sinceridad de su expresión conmovió a Lina. Por extraño que fuera el camino que los llevó a conocerse, no podía negar que el proyecto que él había creado realmente estaba ayudando a su comunidad. Y había algo más, una conexión que también había sentido desde su primer encuentro, que ahora empezaba a tener sentido. No, decidió. Quiero saber más. Sobre el proyecto, sobre ti, sobre toda esta historia, pero esta vez quiero la verdad completa. Se acabaron los secretos. Rafael la miró fijamente durante un largo rato antes de asentir. Toda la verdad, asintió. Pero no estoy seguro de que estés preparado para oírlo todo ahora mismo. Pruébalo, la desafió Lina cruzándose de brazos. Rafael miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Lo que aún no te he contado es quién soy realmente, y por qué tengo los recursos para financiar proyectos como este. La verdad, Lina, es que no soy un inversor cualquiera. Lina sintió un escalofrío de anticipación. Entonces, ¿quién eres tú? Soy el heredero del Grupo Mendes, uno de los mayores conglomerados empresariales de Brasil, reveló en voz baja. Mi padre es Paulo Mendes, fundador y CEO del grupo. Los ojos de Lina se abrieron en señal de reconocimiento. Incluso alguien tan desinteresado en los negocios como ella estaba familiarizado con el nombre de Paulo Mendes, quien a menudo es citado entre los hombres más ricos del país. ¿Eres hijo de Paulo Mendes? Lina repitió incrédula. ¿El Paulo Mendes de los supermercados, las constructoras, las cadenas hospitalarias? Rafael asintió, incómodo por su reacción. Lo mismo digo. ¿Ahora entiendes por qué no voy por ahí anunciando esto? Lina intentó procesar la información. El Imperio Mendes fue uno de los mayores grupos empresariales del país, actuando en diversos sectores, desde la alimentación hasta la salud. Paulo Mendes era conocido no solo por su fortuna multimillonaria, sino también por su personalidad exuberante y su presencia constante en las columnas de Sociedad. Tu padre es prácticamente una celebridad, comentó Lina. ¿Cómo logras conservar tu apellido sin que te reconozcan? Mendes es un apellido común, explicó Rafael. Y siempre he evitado aparecer en los medios. A mi padre le encanta ser el centro de atención. Yo prefiero el anonimato. Además, uso mi segundo apellido en los documentos oficiales. Rafael. Mendes Abran. ¿Y por qué ocultármelo? ¿Crees que me acercaría a ti por interés? Rafael dudó. No fue solo por eso. Es solo que, cuando la gente descubre quién es mi familia, todo cambia. De repente, ya no soy solo Rafael. Soy el heredero de los Mendes. Mis acciones ya no tienen ningún valor en sí mismas y empiezan a verse como una obligación o una estrategia de marketing familiar. Había sinceridad en su voz, y Lina sintió que su irritación inicial se convertía en curiosidad. Entonces, todos estos proyectos sociales, incluido este, son iniciativas tuyas. No son la empresa de tu familia. Exactamente, confirmó Rafael. Uso mi propio dinero, no los fondos de la fundación familiar. Quiero marcar la diferencia a mi manera, sin seguir el manual de responsabilidad social corporativa que prioriza la imagen de la empresa sobre las personas. Lina estudió su rostro, buscando señales de engaño, pero solo encontró determinación, genuina. ¿Y tu padre? ¿Qué opina de todo esto? Una sombra cruzó el rostro de Rafael. Cree que estoy perdiendo tiempo y recursos. Para Paulo Mendes, la filantropía es algo que se hace en grandes eventos, rodeado de celebridades y cobertura mediática. No entiende por qué me escondo en lugares como Paripe, invirtiendo en proyectos que, en sus palabras, no dan resultados. Querrás decir rentabilidad financiera. Sí. Mi padre es un hombre práctico. Construyó un imperio desde cero y cree firmemente que la única medida del éxito son las ganancias. Rafael suspiró. No lo culpo.
creció en la pobreza, hijo de inmigrantes portugueses. El dinero representaba seguridad, algo que nunca tuvo de niño. Lina absorbió cada palabra, viendo a Rafael bajo una nueva luz. No se trataba simplemente de un heredero rico que se hacía pasar por benefactor. Había aquí un conflicto real, una búsqueda de identidad más allá del apellido y la fortuna. ¿Y cómo decidiste tomar este camino diferente? Imagino que la presión para simplemente tomar las riendas del negocio familiar debe ser enorme. Rafael sonrió, pareciendo apreciar su genuino interés. Fue un proceso. Estudié en las mejores universidades y fui a una escuela de negocios en Estados Unidos, como era de esperar. Seguía el guión de mi padre, pero durante un intercambio en Europa conocí a gente que usaba la tecnología para resolver problemas sociales reales. Eso despertó algo en mí, y cuando regresé intenté implementar algunas de estas ideas en las empresas del grupo. Los altos ejecutivos, incluido mi padre, me lo impidieron sistemáticamente. No es momento para experimentos. Rafael, aprende primero cómo funciona el negocio, me remedó con voz grave. Lina no pudo evitar sonreír ante la imitación. ¿Y ahí fue cuando decidiste hacerlo tú mismo? No de inmediato. Pasé 2 años aprendiendo el oficio obedientemente, tal como quería mi padre, hasta que... Rafael hizo una pausa, como si decidiera cuánto revelar. Hasta que me enfermé. ¿Estás enfermo? La enfermera Lina se alarmó inmediatamente. Nada grave desde el punto de vista médico. Fue más bien una crisis nerviosa. Estrés, ansiedad, una sensación constante de que estaba desperdiciando mi vida. Un día simplemente no podía levantarme de la cama para ir a la oficina. Tomó otro sorbo de café antes de continuar. Mi padre lo consideraba una tontería y me decía que tenía que endurecerme. Mi madre, que era más sensible, insistió en que buscara ayuda profesional. Fui a terapia durante 1 año. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba encontrar mi propio camino. Y empezó a invertir en startups sociales. Exactamente. Usé parte de mi herencia personal, la que recibí de mi abuela materna, para crear un fondo de inversión enfocado en negocios de impacto. Empecé discretamente, sin alardes, para no encontrar resistencia familiar. ¿Y cómo se enteró específicamente de este proyecto aquí en Paripe? Lina preguntó, volviendo a la pregunta original. Rafael respiró profundamente. Como dije, todo empezó con esa donación de sangre. Cuando supe que había ayudado a salvar a tu madre, sentí curiosidad por la comunidad donde vivías. Investigué un poco y la visité discretamente algunas veces. Vi los desafíos que supone acceder a la atención médica aquí y pensé, ¿y si pudiéramos conectar a especialistas médicos con estas personas sin tener que viajar? Entonces mi familia y yo fuimos una inspiración. Lina intentó comprender la complejidad de la situación. En cierto modo, sí, admitió Rafael. Pero no quiero que pienses que fue solo por ti. Este modelo de telemedicina comunitaria se puede replicar en todo Brasil. Paripe fue el piloto, pero ya lo estamos implementando en comunidades de Recife y Belém. Lina miró a su alrededor el centro comunitario que había sido parte de su infancia, ahora transformado en un centro de tecnología sanitaria. Me costó contener la indignación cuando vi los resultados concretos del proyecto. ¿Y por qué decidiste buscarme en persona ahora, después de 5 años? Rafael dudó otra vez. Al principio fue curiosidad. Quería conocer a la hija de Mindomsi, la mujer que mi sangre ayudó a salvar, para ver qué clase de persona eras. Pero cuando empecé a seguir tu trabajo en la universidad, los proyectos comunitarios que coordinas, me di cuenta de que teníamos mucho en común, a pesar de nuestros diferentes orígenes. Y la colecta de sangre de la semana pasada fue genuino, aseguró. Siempre que puedo, dono. El hecho de haber elegido su campaña sí fue intencional. Quería una razón para que nos reuniéramos que resultara natural. Lina meneó la cabeza, entre divertida e incrédula. Podrías haberte acercado y decirme: «Hola, mi sangre salvó a tu madre hace 5 años. ¿Te apetece un café?» Rafael se rió. Dicho así, parece obvio. Pero créeme, he ensayado varios enfoques en mi cabeza
y todos me parecieron disparatados o aterradores. Un momento de silencio cayó entre ellos, no incómodo pero lleno de significado. Lina sintió una mezcla confusa de emociones: sorpresa, intriga, un toque de halago por haber sido objeto de tanto interés y algo más profundo que no podía nombrar. ¿Y ahora? Finalmente preguntó. Ahora que sé quién eres y por qué viniste, ¿a mí qué esperas? En serio, no lo sé, admitió Rafael. No he planeado nada más allá del momento en que te diga la verdad. Quizás podamos explorar esta extraña conexión que el destino ha creado entre nosotros. O, si lo prefieres, puedo simplemente continuar con mi proyecto aquí y dejarte seguir con tu vida. Había una vulnerabilidad genuina en sus ojos, algo que Lina no esperaba ver en alguien de su posición. Por un momento, no vio al heredero multimillonario, ni al misterioso inversor. Solo vio a un hombre en busca de significado igual que ella. «Tengo una propuesta», dijo Lina después de unos momentos de reflexión. «Tú tienes recursos y conocimientos de gestión. Yo tengo conocimientos de salud y conexión con la comunidad. ¿Por qué no ampliamos este proyecto juntos?» Los ojos de Rafael se iluminaron. ¿Cómo esto? Estoy en mi último año de enfermería. Mi proyecto final trata sobre democratizar el acceso a la atención médica. ¿Qué tal si integramos su plataforma de telemedicina con un programa de capacitación para agentes comunitarios locales? Podrían continuar el tratamiento al finalizar la teleconsulta, garantizando la adherencia a la medicación y el cambio de hábitos. Rafael la observó con creciente admiración mientras ella detallaba su idea, gesticulando emocionado. «Genial, Lina. Es justo el tipo de enfoque integrado que faltaba. Podríamos empezar con un proyecto piloto aquí mismo, en el Centro San Francisco. Estoy seguro de que la UFBA lo apoyaría como proyecto de extensión universitaria, lo que nos daría acceso a más voluntarios, estudiantes de medicina y farmacia. Y podría ampliar la infraestructura tecnológica, quizás desarrollar una aplicación específica para agentes comunitarios». Durante casi una hora, intercambiaron ideas, construyendo juntos las bases de un proyecto que combinaba lo mejor de sus mundos. La desconfianza inicial de Lina se había convertido en entusiasmo profesional, y la admiración de Rafael por ella solo creció a medida que la veía articular soluciones prácticas a problemas complejos. «Tenemos que poner esto por escrito», dijo finalmente Rafael, mirando su reloj. «¿Podemos reunirnos mañana para estructurarlo mejor?» «Claro», coincidió Lina igualmente emocionada. «Puedo traer a algunos amigos de la universidad que seguramente estarían interesados en participar». Al salir del centro comunitario, ambos sintieron que algo importante había comenzado allí. No fue solo un proyecto profesional, sino el comienzo de una asociación basada en valores compartidos y una conexión que, por inusual que fuera su origen, parecía destinada a florecer. En el camino de regreso a casa, Lina no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Rafael Méndez, o mejor dicho, Rafael Méndez Abrán, no solo fue un inversor exitoso, sino el heredero de uno de los mayores imperios empresariales de Brasil. Un hombre que podría estar en yates o en fiestas exclusivas, pero que eligió invertir tiempo y recursos en una comunidad necesitada de Salvador. Y lo más sorprendente, un hombre cuya conexión con ella había comenzado años antes, a través de una donación de sangre anónima que había salvado la vida de su madre. El destino, pensó Lina, tenía formas curiosas de entrelazar vidas. Mientras tanto, Rafael regresó al hotel con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Revelar su identidad a Lina había sido un riesgo, pero su reacción después del shock inicial lo había sorprendido positivamente. En lugar de tratarlo de manera diferente debido a su riqueza, inmediatamente pensó en cómo podrían unir fuerzas para impulsar el proyecto. Se dio cuenta de que era exactamente por eso que se había sentido atraído por ella desde el principio. A Lina no la impulsaba el estatus ni el dinero, sino un deseo genuino de marcar una diferencia, algo raro en su círculo social habitual, donde las relaciones a menudo venían con intenciones ocultas.
Esa noche, ambos durmieron con la mente llena de ideas y posibilidades. Lo que había comenzado como una extraña coincidencia, ahora se convirtió en una asociación, y tal vez en algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. En las semanas siguientes, Lina y Rafael trabajaron arduamente en el desarrollo de lo que ahora llaman el Proyecto Conexión Vital. La integración entre la telemedicina y los agentes comunitarios de salud se concretó rápidamente, con la participación entusiasta de profesores y estudiantes de la UFBA. El Centro Comunitario de San Francisco se convirtió en la sede de 1970. La iniciativa. Lina reunió a un grupo de 10 estudiantes de enfermería, medicina y trabajo social que se turnaron para capacitar a los residentes locales como trabajadores de la salud. Rafael, a su vez, amplió la infraestructura tecnológica y desarrolló con un equipo de programadores una aplicación que permitía a los agentes monitorear a los pacientes entre consultas virtuales. En una tarde particularmente ocupada, mientras organizaba materiales para un taller con nuevos agentes comunitarios, Lina notó que Rafael parecía distraído, revisando constantemente su teléfono celular. ¿Hay algún problema?, preguntó colocando una pila de folletos sobre la mesa. Rafael dudó antes de responder. Mi padre viene mañana a Salvador. Quiere cenar conmigo. Oh, Lina no sabía muy bien cómo reaccionar. En los últimos días, Rafael había compartido más detalles sobre su complicada relación con su padre. ¿Sabe del proyecto? No exactamente. Dije que estoy en Salvador para evaluar posibles adquisiciones en 1914. Sé el sector hospitalario, lo cual no es del todo mentira. El Grupo Méndez sí está interesado en expandir su red hospitalaria al noreste. ¿Y le vas a contar lo de Conexión Vital? Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto que Lina ya identificó como señal de nerviosismo. No lo sé, depende de su humor. Paulo Méndez en un buen día puede ser un aliado poderoso. En un mal día... Ya veo, dijo Lina, aunque no podía comprender realmente la dinámica de una familia multimillonaria. Su propia experiencia familiar fue muy diferente. Una madre amorosa que siempre apoyó sus sueños, hermanos unidos por lazos de afecto genuino, sin juegos de poder ni expectativas dinásticas. En realidad, continuó Rafael tras una pausa, me pidió que invitara a cenar a esa enfermera que le ha estado quitando el tiempo. Los ojos de Lina se abrieron de par en par. ¿Yo? ¿Cómo sabe de mí? Al parecer me han seguido, respondió Rafael con un suspiro de resignación. Mi padre nunca confió plenamente en mí para gestionar mi propia vida. Desde que empecé a alejarme del negocio familiar, ha tenido gente vigilando cada uno de mis movimientos. Eso es inquietante, comentó Lina sintiendo un escalofrío recorrer su columna. La idea de ser observado sin saberlo era incómoda. ¿Y qué respondiste? Dije que preguntaría si estabas disponible, respondió. Rafael con una mirada casi suplicante. Sé que es mucho pedir, y lo entenderé perfectamente si te niegas. Las cenas con Paulo Méndez pueden ser intensas. Lina pensó por un momento. Reunirse con el patriarca de uno de los mayores imperios empresariales de Brasil ciertamente no estaba en sus planes para esa semana. Por otro lado, sentía curiosidad. Quería comprender mejor el entorno que había formado a Rafael y tal vez ayudarlo a afrontar esta complicada relación. Está bien, me voy, decidió finalmente. Pero no tengo exactamente un vestuario apropiado para cenar con multimillonarios. Rafael sonrió visiblemente aliviado. No te preocupes, sé tú mismo. Eso es lo que más admiro de ti, tu autenticidad. Al día siguiente, Lina estaba nerviosa como rara vez lo estaba. Probó 5 combinaciones de atuendos diferentes antes de decidirse por un sencillo pero elegante vestido azul marino que había usado en la graduación de su hermana mayor. Daniela, que seguía el drama vía FaceTime, no dejaba de provocarla. ¿Así que ahora vas a conocer al suegro multimillonario? La cosa se pone seria, ¿eh? No es nada de eso, protestó Lina, aunque sentía que sus mejillas se sonrojaban. Rafael y yo somos simplemente socios en el proyecto. Es una relación profesional. Lo sé, se rió Daniela. Y yo soy la reina de Inglaterra. Amiga,
Hace casi un mes que no se ven prácticamente a diario. Y la forma en que te mira, ¿cómo me mira? Lina preguntó, deteniendo la aplicación del lápiz labial. Como si fueras lo más fascinante del universo, respondió Daniela con naturalidad. Todos en el proyecto ya lo han notado. Son solo ustedes dos los que fingen no ver lo obvio. Lina no respondió, pero las palabras de su amiga resonaron en su mente mientras esperaba a Rafael en la entrada de su edificio. Era cierto que entre ellos se estaba desarrollando algo más que una relación profesional. Pequeños gestos, miradas que duraron un segundo más del necesario, conversaciones que fluyeron naturalmente hacia temas personales, pero ambos parecían acordar tácitamente permanecer centrados en el proyecto, sin explorar estos sentimientos emergentes. Rafael llegó puntualmente a las 7, vestido con un traje oscuro que acentuaba su elegancia natural. Parecía más formal de lo que Lina lo había visto jamás, y eso la hizo sentirse repentinamente insegura sobre su propia apariencia. «Te ves hermosa», dijo cuando la vio, como si leyera sus pensamientos. «Gracias», respondió Lina, tratando de controlar su nerviosismo. «Tú también te ves muy elegante. Entonces, ¿a dónde vamos?» «Casa de campo», respondió Rafael mientras le abría la puerta del coche. «Es un restaurante en Río Vermelho. Mi padre alquiló el salón privado». Durante el viaje, Rafael parecía tenso, tamborileando con los dedos sobre el volante en cada parada ante un semáforo en rojo. Lina colocó su mano sobre la de él en un gesto instintivo de consuelo. «Todo va a estar bien», dijo, tratando de sonar más seguro de lo que sentía. «Es solo una cena». Rafael sonrió débilmente. Con Paulo Méndez nunca es solo una cena. Siempre hay una agenda, un examen, una evaluación, sobre todo cuando se trata de gente cercana a mí. ¿Ya lo había hecho antes? ¿Invitar a sus amigos a cenar? Solo aquellos que considera potencialmente problemáticos para sus planes, respondió Rafael con un suspiro. Mi exprometida pasó por esto. No fue nada agradable. ¿Exprometida? Lina no pudo ocultar su sorpresa. Rafael nunca había mencionado un compromiso previo. Fernanda Damasceno, hija de un importante accionista del grupo. Un acuerdo prácticamente dinástico que a mi padre le encantaba y, ¿sabes? Bueno, lo acepté por un tiempo, hasta que me di cuenta de que ambos estábamos descontentos con la situación. Lina absorbió la información en silencio. Había mucho sobre la vida de Rafael que aún no sabía. Capas de complejidad que iban mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. El restaurante Casa de Campo era un establecimiento exquisito, ubicado en una casa colonial restaurada con vistas al mar. Los condujeron directamente a la sala privada del fondo, donde ya los esperaba Paulo Méndez, acompañado de una elegante mujer que Lina supuso era su esposa. «Hijo», exclamó Paulo, poniéndose de pie para abrazar a Rafael. Era un hombre de imponente presencia, de unos 60 años, muy bien arreglado, con el pelo gris perfectamente cortado y un traje que probablemente había costado más que un semestre entero de la matrícula universitaria de Lina. «Padre, madre», saludó formalmente Rafael. «Ella es Lina Oliva, estudiante de enfermería de la UFBA y mi compañera en el proyecto que mencioné». «Ah, la famosa enfermera». Paulo le extendió la mano a Lina con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mi hijo ha estado hablando mucho de ti, o mejor dicho, ha estado evitando hablar, lo cual siempre despierta mi curiosidad». «Es un placer conocerlo, señor Méndez», respondió Lina, estrechándole la mano con firmeza, decidida a no dejarse intimidar. «Por favor, llámame Paulo. Y ella es mi esposa, Elena». Elena Méndez era una mujer de belleza clásica y apariencia refinada. Sin embargo, sus ojos estaban sorprendentemente cálidos cuando saludó a Lina. «Es un placer conocerte por fin, querida. Rafael mencionó tu trabajo la última vez que hablamos. Suena fascinante». La cena comenzó con conversaciones superficiales. El clima de Salvador, la belleza de Bahía, los platos típicos de la región. Paulo Méndez dominó la conversación con historias de sus viajes y negocios, mientras que Elena,
Ocasionalmente le hacía preguntas amables a Lina sobre sus estudios y su familia. Fue solo después del plato principal, cuando los camareros se marcharon, dejando solo una botella de vino en la mesa, que Paulo finalmente abordó el tema que claramente le interesaba. «Bueno, Lina», comenzó, haciendo girar su copa de vino tinto entre los dedos, «Rafael me cuenta que estás desarrollando un proyecto de... ¿qué es? ¿Telemedicina comunitaria? Cuanto más comentes y compartas, más historias podremos traerte que toquen tu corazón. Deja tu nombre en los comentarios y podremos incluirte en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti». «Sí, señor», confirmó Lina, enderezándose en su silla. «Integramos consultas médicas virtuales con el seguimiento presencial por parte de agentes de salud comunitarios. El objetivo es democratizar el acceso a especialistas médicos en zonas marginadas». «Interesante», comentó Paul, aunque su tono sugería lo contrario. «¿Y cuánto le está costando este experimento a mi hijo?». Rafael intervino rápidamente. «Papá, ya hablamos de esto. Estoy usando mi propio dinero, no recursos del grupo». «Dinero que algún día se reinvertirá en el grupo, supongo», respondió Paulo con una sonrisa burlona, «a menos que tus planes hayan cambiado». Lina notó la creciente tensión entre padre e hijo y decidió intervenir. «De hecho, señor Méndez, Paulo, el proyecto ya está mostrando resultados prometedores. En tan solo 3 semanas hemos realizado más de 200 consultas con especialistas que normalmente tardarían meses. Estamos recopilando datos para un estudio de impacto que se presentará en el próximo Congreso Brasileño de Salud Pública». Pablo lo estudió con renovado interés. «Hablas como un ejecutivo, no como un estudiante de enfermería». «Gracias, supongo», respondió Lina. «Crecí viendo a mi madre gestionar sola una familia de 3, con 2 trabajos, y aún así encontrando tiempo para el voluntariado. Aprendí que la eficiencia y el propósito no son excluyentes». Una breve y genuina sonrisa apareció en el rostro de Paul. «Tocado», se volvió hacia Rafael. «Tu amigo tiene agallas. Eso me gusta». El ambiente pareció relajarse un poco, y Elena aprovechó la oportunidad para cambiar sutilmente el curso de la conversación hacia temas menos confrontativos. Durante el postre, Lina notó que Paulo la observaba con creciente curiosidad, como si reevaluara sus impresiones iniciales. Cuando finalmente terminó la cena, Paul sorprendió a todos con un anuncio inesperado. «He estado pensando», dijo, mientras el camarero servía el café, «que quizá este proyecto suyo tenga un gran potencial. La cadena de hospitales Méndez podría beneficiarse de una división de telemedicina social». Rafael casi se atraganta con el café. «¿Qué? Nunca te han interesado mis iniciativas sociales». «Digamos que tu compañero presentó algunos argumentos». «Convincentes», respondió Paulo asintiendo con la cabeza en dirección a Lina. «Además, el gobierno federal acaba de aprobar nuevos incentivos fiscales para las empresas que inviertan en soluciones de salud en zonas desatendidas. Sería estratégicamente interesante para el grupo». Lina y Rafael intercambiaron miradas de sorpresa. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos, aunque Lina pudo ver que los motivos de Paulo eran más estratégicos que altruistas. «Discutiremos los detalles mañana durante el desayuno», continuó Paulo. «Nos alojamos en el Fasano. Ven a las 9». Cuando finalmente se despidieron y subieron al coche, Rafael parecía estar en shock. «Eso fue sorprendente», comentó, todavía procesando lo sucedido. «Tu padre es exactamente como lo describiste», observó Lina. «Intimidante, calculador orientado a resultados. Sí, pero nunca, jamás, se ha interesado por ninguno de mis proyectos sociales», dijo Rafael meneando la cabeza con incredulidad. «¿Qué le dijiste mientras estaba en el baño?». Lina sonrió enigmáticamente. «Simplemente la verdad, que el proyecto tiene potencial de escalar a nivel nacional, que ya ha despertado el interés del Departamento de Salud y que universidades de 3 estados quieren replicar el modelo». «¿Y eso fue suficiente para convencerte?». «Eso, y tal vez
Discretamente mencioné que la próxima semana se publicará en Folha de São Paulo un informe sobre el proyecto destacando iniciativas innovadoras en salud pública. Rafael se echó a reír. Eres brillante. Has apelado precisamente a lo que más valora: expansión, reconocimiento público y, por supuesto, exenciones fiscales. Mientras conducían de regreso al apartamento de Lina, un silencio cómodo se instaló entre ellos. La ciudad de noche brillaba a nuestro alrededor y una brisa marina entraba por las ventanillas del coche. «Gracias por venir esta noche», dijo finalmente Rafael mientras aparcaba frente a su edificio. «Sé que debe haber sido incómodo e intimidante. Fue interesante», respondió Lina con sinceridad. «Me ayudó a comprender mejor de dónde vienes y los desafíos que enfrentas». Rafael la miró durante un largo instante, la luz de la calle iluminando parcialmente su rostro. «¿Sabes lo que me dijo mi madre mientras hablabas con mi padre? Dijo, este es diferente, hijo. Este tiene luz propia». Lina sintió que su cara se calentaba. «Tu madre parece una mujer perspicaz». «Lo es», confirmó Rafael. Entonces, en un gesto que sorprendió a ambos, se inclinó y tocó suavemente sus labios con los de ella. Fue un beso breve, casi vacilante, como una pregunta silenciosa. El beso inesperado cambió todo entre Lina y Rafael. En los días que siguieron, su relación evolucionó naturalmente desde una asociación profesional a algo más profundo y personal. Trabajaron juntos durante el día en el proyecto Conexión Vital, ahora con el apoyo oficial, aunque interesado, del Grupo Méndez, y pasaron las noches conociéndose mejor, explorando Salvador juntos, compartiendo historias y sueños. Para Lina fue una experiencia surrealista. Nunca imaginó involucrarse románticamente con alguien del mundo de Rafael, no por razones económicas, sino por diferencias culturales y sociales que podrían complicar cualquier relación. Sin embargo, cada día que pasaba, se daba cuenta de que, a pesar de sus privilegios, Rafael compartía con ella valores fundamentales: un compromiso con la justicia social, una empatía genuina y un deseo de marcar una diferencia en el mundo. Una soleada tarde de domingo, mientras paseaban por la playa de Itapuá, Rafael la sorprendió con una propuesta inesperada. «Quiero que veas mi casa en São Paulo». Lina se detuvo y dejó que las suaves olas acariciaran sus pies. «¿Tu casa? Creí que vivías con tus padres». «No, tengo mi propio apartamento en Pinheiros. Es muy diferente a la mansión de mis padres en Alphaville, gracias a Dios». Él sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «El proyecto está muy avanzado. Podemos pasar un fin de semana allí antes de que regrese definitivamente para supervisar la expansión». La invitación representó un nuevo nivel de compromiso y Lina sintió, al mismo tiempo, emoción y aprensión. Conocer el entorno de Rafael en São Paulo significaría adentrarse más profundamente en su mundo, con todas las complejidades que eso implicaba. «Me encantaría», respondió finalmente, apretándole la mano. 2 días después, abordaron el sexto vuelo a São Paulo. Para sorpresa de Lina, Rafael eligió viajar en clase económica, en lugar de clase ejecutiva o privada, como se esperaría de alguien de su posición. «Prefiero pasar desapercibido», explicó cuando ella lo comentó. «Además, las 3 horas pasan rápido». El apartamento de Rafael en Pinheiros resultó ser una agradable sorpresa. Aunque espacioso y bien ubicado en un edificio moderno, era modesto y acogedor. Paredes cubiertas de libros, muebles cómodos, un pequeño balcón con plantas bien cuidadas, nada ostentoso ni excesivamente lujoso. «No es lo que esperaba», admitió Lina mientras Rafael le mostraba el apartamento. «¿Qué esperabas? ¿Mármol italiano y grifería dorada?», bromeó. «Quizás». «No tanto», rió Lina, «pero algo más, no sé, impersonal, como esos apartamentos de las revistas». «Esta es la casa de mi padre», comentó Rafael. «Perfecto para impresionar, pésimo para vivir. Prefiero un lugar que realmente me haga sentir como en casa». Durante los 2 días siguientes, Rafael le mostró a Lina su versión de São Paulo. No los centros comerciales de lujo, ni los restaurantes con estrellas Michelin,
sino librerías independientes, cafés culturales, proyectos sociales innovadores y parques urbanos. Era una ciudad vibrante y compleja, con enormes problemas sociales, pero también con una energía creativa que la encantó. El sábado por la noche, mientras preparaban juntos una cena sencilla, sonó el teléfono de Rafael. Su expresión cambió cuando vio el nombre en la pantalla. «Es la secretaria de mi padre», dijo antes de responder. La conversación fue breve, consistiendo principalmente en sí y ya veo por parte de Rafael. Cuando colgó, su rostro estaba tenso. «¿Qué había?», Lina preguntó preocupada. «Mi padre convocará una reunión extraordinaria de la junta directiva mañana por la mañana. Quiere que esté presente». Se pasó la mano por el pelo, visiblemente disgustado. «Al parecer hay cuestiones urgentes en relación con el proyecto Conexión Vital que deben discutirse». «¿Esto es malo?». «No lo sé», admitió Rafael, «pero las reuniones dominicales nunca son buena señal». Y Cristina, su secretaria, tenía un tono extraño. Lina sintió un nudo en el estómago. En las últimas semanas, el proyecto había cobrado un impulso importante con el apoyo del Grupo Méndez. Nuevos equipamientos, más profesionales, planes de expansión a otras comunidades. Si Paulo Méndez reconsiderara su participación, todo podría ponerse en riesgo. «¿Quieres que vaya contigo?», ofrecido. Rafael pensó por un momento. «Quizás sea mejor que afronte esto solo. Las juntas directivas corporativas pueden ser entornos hostiles, especialmente las nuestras, llenas de dinosaurios, que buscan números». El resto de la noche estuvo marcado por una tensión latente. Incluso mientras veían una película, Lina podía sentir la preocupación de Rafael, su mente claramente enfocada en la reunión del día siguiente. El domingo por la mañana salió temprano, vestido con un traje formal que lo transformó visualmente. Más serio, más distante, casi un extraño comparado con el relajado Rafael que había conocido en Salvador. «No me esperes para almorzar», dijo besándola rápidamente. «Estas reuniones pueden continuar». Sola en el apartamento, Lina intentó distraerse leyendo, navegando por internet, viendo la televisión. Nada funcionó. Su mente volvía una y otra vez a Rafael y a las posibles consecuencias de aquel misterioso encuentro. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando ya estaba considerando salir a caminar por el barrio, sonó el timbre. En el intercomunicador, una voz femenina se identificó. «Fernanda Damasceno. Necesito hablar con Rafael. Es urgente». El nombre sobresaltó a Lina. Fernanda Damasceno, ex prometida de Rafael. ¿Qué estaría haciendo ella allí? «Rafael no está aquí», respondió Lina vacilante. «¿Puedo ayudarte en algo?». Un momento de silencio. ¿Quién está hablando? Lina Oliva, amiga de Rafael. Otro silencio. Entonces, «Por favor, necesito subir. Es sobre la junta directiva. Rafael necesita saber qué está pasando». Intrigada y un poco aprensiva, Lina permitió la entrada. Minutos después, abrió la puerta a una elegante mujer, de su misma edad aproximadamente, impecablemente vestida con un conjunto de pantalón y blazer color claro, y su cabello oscuro perfectamente recogido en un moño. «Tú debes ser la enfermera». «Sade Salvador», dijo Fernanda estudiándola con ojos astutos. No había hostilidad en su voz, solo curiosidad abierta. «¿Y tú, la ex prometida?», respondió Lina manteniendo la compostura. «Rafael está en una reunión con el consejo». «Luminuo». «Sí, acabo de salir de allí». Fernanda entró al apartamento sin esperar invitación. «Por eso vine. Rafael está a punto de caer en una trampa y pensé que merecía ser advertido». Lina cerró la puerta, desconcertada. ¿Qué clase de trampa? Fernanda entró a la sala de estar, mirando a su alrededor con una familiaridad que indicaba que había estado en ese apartamento muchas veces antes. Paulo está utilizando el proyecto Conexión Vital para obligar a Rafael a retomar un rol ejecutivo en el grupo. La propuesta parece generosa a primera vista, expansión nacional del proyecto, con Rafael como director. Pero las cláusulas del TUS contrato son una trampa. ¿Cómo esto? El proyecto se integraría a la Fundación Méndez, bajo el control directo de la Junta Directiva.
Rafael perdería autonomía en la toma de decisiones, pero asumiría la responsabilidad de objetivos financieros. Imposibles. Es una trampa para que fracase y aprenda la lección. Lina se sentó, tratando de procesar la información. ¿Cómo sabes todo esto? Una sonrisa irónica cruzó el rostro de Fernanda, porque, a pesar de lo que Rafael te haya contado sobre nuestro compromiso, seguimos siendo amigos, y porque trabajo en el 100, departamento legal del Grupo Méndez. Anoche vi cómo se preparaban los contratos. La revelación sorprendió a Lina. Rafael había descrito el compromiso como un arreglo dinástico infeliz para ambos, dando la impresión de que la relación había terminado en malos términos. Pensé que ustedes no se llevaban bien. Fernanda rió suavemente. Es complicado. Nuestro compromiso prácticamente lo acordaron nuestras familias. Nos conocemos desde niños y siempre se esperó que nos casáramos. Cuando Rafael finalmente tuvo el valor de terminarlo, fue un alivio para ambos. Entonces, ¿por qué estás aquí intentando ayudarlo? Porque Rafael es una de las pocas personas genuinamente buenas en este tóxico mundo corporativo, respondió Fernanda con sinceridad. Y porque lo que Paul está haciendo es cruel, incluso para sus estándares. Lina estudió a la mujer que tenía frente a ella, tratando de reconciliar la imagen mental que se había formado de la exprometida aristocrática con la persona real, directa, franca, aparentemente leal a Rafael, incluso después de la ruptura. ¿Qué podemos hacer? Finalmente preguntó. Una sonrisa de aprobación apareció en el rostro de Fernanda. Ahora entiendo por qué le gustas. Directo al grano. Abrió su maletín y sacó algunos documentos. Traje copias de los contratos que se presentarán hoy. Marqué las cláusulas problemáticas. Rafael necesita exigir modificaciones o, mejor aún, proponer un modelo de sociedad completamente diferente. Durante más de una hora, las dos mujeres analizaron juntas los documentos. Fernanda, con sus conocimientos legales, explicó las trampas contractuales que se esconden en el elaborado lenguaje corporativo. Lina, a su vez, aportó ideas sobre cómo se podría estructurar el proyecto para mantener su integridad y propósito original. «Lo entiendes rápido», comentó Fernanda impresionada. «La mayoría de la gente se pierde en esta jerga legal». «Crecí viendo a mi madre leer contratos de trabajo y planes de salud con una lupa», explicó Lina. «Ella me enseñó a no firmar nunca nada sin entender cada palabra». Estaban tan absortos en su discusión que apenas oyeron que se abría la puerta. Rafael se detuvo en la entrada de la habitación, boquiabierto al ver a las dos mujeres de su vida, sentadas juntas, rodeadas de papeles. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó asombrado. «Intervención de emergencia», respondió Fernanda, poniéndose de pie. «Tu padre está intentando ser más astuto que tú, y tu novia y yo estamos preparando un contraataque». Rafael miró de uno a otro, claramente confundido. «¿Ustedes dos se conocen?» «Exactamente». Lina miró su reloj. «Hace 1 hora y 40 minutos, tiempo suficiente para que descubriéramos que tu padre es aún más calculador de lo que imaginábamos». Rafael se aflojó la corbata y se desplomó en el sofá. Parecía exhausto y demacrado. La reunión fue una pesadilla. Mi padre presentó el proyecto como la gran iniciativa social del grupo para el próximo año, con cobertura de prensa ya programada. Cuando intenté cuestionar los términos, me callaron, prácticamente. «Hablaremos de los detalles más tarde, hijo. Hoy se trata del panorama general, un clásico de Paulo Méndez», comentó Fernanda. «Anunciar con bombo y platillo, dejar los detalles problemáticos para después, cuando la presión pública haga imposible dar marcha atrás». «Y eso no es todo», continuó Rafael, pasándose la mano por la cara. «Hubo una sorpresa al final de la reunión. Un video institucional sobre conexión vital, con imágenes de Paripe, el centro comunitario, Lina, todo listo para la campaña publicitaria». «¿Qué quieres decir con fotos mías?» Lina sintió un escalofrío. «Nunca autoricé esto». «Exactamente lo que dije», respondió Rafael. «Al parecer, uno de los colaboradores del centro es un fotógrafo contratado por el grupo.
Lleva semanas documentándolo todo discretamente. Un pesado silencio cayó sobre la sala mientras todos asimilaban la gravedad de la situación. El proyecto Conexión Vital, que había comenzado como una genuina iniciativa para ayudar a una comunidad necesitada, estaba siendo secuestrado y convertido en una estrategia de marketing corporativo. ¿Y qué dijiste en la reunión?, preguntó Fernanda. Que necesitaba revisar los contratos antes de cualquier anuncio público, respondió Rafael. Mi padre no estaba contento, pero delante de toda la junta directiva no pude forzar la situación. Tengo 48 horas para revisar los documentos y presentar sugerencias razonables. Así que tenemos 48 horas para elaborar un plan, concluyó Lina, decidida, y creo que ya tenemos el comienzo de uno. Rafael miró a las dos mujeres con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Realmente estaban trabajando juntos en esto? Tu ex prometida es mucho más agradable de lo que dejas ver, comentó Lina con una pequeña sonrisa. Y tu novia actual es mucho más perspicaz de lo que tu padre supone, añadió Fernanda. Un ligero rubor coloreó las mejillas de Rafael al escuchar que llamaban a Lina novia, pero no corrigió el término. En lugar de eso, se sentó a la mesa con ellos, dispuesto a escuchar lo que habían pensado. Durante las siguientes horas, los tres trabajaron en una estrategia para preservar la esencia de Conexión Vital y, al mismo tiempo, permitir cierta participación del Grupo Méndez. La experiencia legal de Fernanda, combinada con el conocimiento de Lina sobre el funcionamiento práctico del proyecto y la comprensión de Rafael de la dinámica interna del grupo, formaron un equipo sorprendentemente efectivo. El punto central es la gobernanza, explicó Fernanda, señalando un diagrama que habían dibujado. En lugar de subordinar el proyecto a la Fundación Méndez, deberíamos proponer una organización independiente, con una junta directiva diversa, representantes de la comunidad, profesionales de la salud, académicos y, sí, miembros del grupo, Méndez pero como socios, no como controladores. Y necesitamos proteger los datos de los pacientes, añadió Lina con firmeza. No pueden utilizarse con fines comerciales sin el consentimiento explícito e individual. Rafael observó a ambos, asombrado por la inesperada sinergia entre ellos. Eso es genial, pero conociendo a mi padre, se resistirá. Por eso necesitamos apalancamiento, dijo Fernanda, usando el término inglés. Algo que hace que Paul reconsidere su enfoque. He pensado en eso, intervino Lina. El reportaje que le comenté a tu padre sobre el proyecto que se publicará en Folha de São Paulo no era un farol. Mi primo Tiago es periodista allí y está preparando un reportaje sobre iniciativas innovadoras en salud pública. Si hablamos con él, una lenta sonrisa se formó en el rostro de Rafael. Podemos asegurar que el informe destaca el modelo de gobernanza comunitaria como esencial para el éxito del proyecto. Exactamente, confirmó Lina. Si la prensa ya destaca este aspecto antes del anuncio oficial del Grupo Méndez, Paulo tendría que seguir la narrativa ya establecida públicamente, añadió Fernanda con admiración, o corre el riesgo de parecer que está socavando un proyecto social exitoso. Una nueva energía invadió al grupo a medida que perfeccionaban el plan. Para Lina, fue surrealista estar allí, en São Paulo, planeando una estrategia contra uno de los hombres más poderosos de Brasil, junto a su hijo y su ex prometida. Pero también fue extrañamente empoderante darme cuenta de que, a pesar de toda su riqueza e influencia, Paulo Méndez no era invencible. Cuando finalmente terminaron, ya era pasada la medianoche. Fernanda se despidió, prometiendo verificar algunos detalles legales adicionales al día siguiente. En la puerta, sorprendió a Lina con un abrazo espontáneo. «Cuídalo bien», susurró. «Rafael merece a alguien que lo vea por lo que es, no por el nombre que lleva». Por fin solos, Lina y Rafael se desplomaron en el sofá, mental y emocionalmente agotados. «Un día decisivo», comentó ella, recostándose contra su pecho. «Lo más extraño de mi vida», coincidió Rafael abrazándola. «Me desperté preparado para una batalla corporativa y terminé viendo a mi ex prometida y a mi actual novia uniendo fuerzas contra mi padre».
El artículo de Mineres en Folha de São Paulo se publicó el martes, exactamente como estaba previsto. Titulado Innovación en Salud, cómo la gobernanza comunitaria está revolucionando el acceso a los medicamentos, el artículo detalla cómo funciona el proyecto Conexión Vital, destacando en particular su modelo de gestión participativa como factor crucial para su éxito. A diferencia de las iniciativas tradicionales de responsabilidad social corporativa, Conexión Vital pone a la comunidad en el centro de las decisiones, se lee en un extracto. Los residentes locales no son solo beneficiarios pasivos, sino participantes activos en la gobernanza del proyecto. Este modelo garantiza que la tecnología satisfaga las necesidades reales de la población, en lugar de ser una simple solución impuesta desde arriba. El informe menciona la participación de Rafael y el interés del Grupo Mendes en expandir la iniciativa, pero siempre enfatizando la importancia de mantener la filosofía original del proyecto. También se incluyeron testimonios de residentes de Paripe y de profesionales de la salud involucrados, todos ellos destacando cómo el enfoque comunitario fue fundamental para los resultados obtenidos. Es perfecto, comentó Rafael, leyendo la versión online en su tableta mientras desayunaban. Tu primo es un genio. Simplemente informó los hechos, respondió Lina con una sonrisa, pero sí, entendió exactamente el ángulo que necesitábamos resaltar. La reunión con Paulo Mendes estaba prevista para esa tarde. Rafael y Lina habían decidido afrontarlo juntos, armados no solo con la contrapropuesta contractual elaborada con ayuda de Fernanda, sino también con el informe que ya estaba moldeando la percepción pública del proyecto. ¿Nervioso?, preguntó Lina mirando a Rafael ajustarse repetidamente la corbata frente al espejo. «Por Cat». «Extraño que parezca», no, respondió. «Por primera vez siento que tengo el control de la situación en una negociación con mi padre. Sea cual sea el resultado, sé que estamos defendiendo algo que vale la pena». La sede del Grupo Mendes ocupaba los 10 últimos pisos de un imponente edificio en la avenida, el corazón financiero de São Paulo. Al entrar en el monumental vestíbulo, con su elevado techo y esculturas contemporáneas estratégicamente ubicadas, Lina se sintió momentáneamente intimidada por la ostentación del poder corporativo. «Respira hondo», susurró Rafael sintiendo su incomodidad. «Todo es una fachada. Detrás de todo este lujo solo hay gente intentando impresionar a los demás». En el piso 50 fueron llevados directamente a la oficina de Paulo Mendes. El patriarca los estaba esperando, sentado detrás de una inmensa mesa de madera oscura, con pinochetiza, toda la ciudad extendiéndose como una alfombra a través de las ventanas panorámicas detrás de él. Un escenario claramente diseñado para enfatizar tu poder y posición. «Rafael, Lina», saludó con un gesto. «Supongo que viste el informe esta mañana». «Lo vimos», confirmó Rafael, manteniendo su tono neutral mientras se sentaban en las sillas frente a la mesa. «Excelente cobertura del proyecto». Paulo estudió a su hijo por un momento. Luego volvió su mirada penetrante hacia Lina. «Es interesante cómo el artículo enfatizó tanto el tema de la gobernanza comunitaria, ¿verdad? Casi como si supiera exactamente qué puntos destacar para complicar nuestra reestructuración planificada». «Quizás porque realmente es el diferenciador del proyecto», respondió Lina con calma. «Cualquier periodista competente se daría cuenta de esto si investigara más a fondo». Una breve sonrisa cruzó el rostro de Paul. «Ya veo. Y supongo que el hecho de que el periodista sea tu primo Tiago Oliva es solo una feliz coincidencia». Lina mantuvo la mirada firme. «Tiago lleva años cubriendo el sector de la salud. El proyecto le llamó la atención por méritos propios». «Claro, claro». Paulo se reclinó en su silla, girando ligeramente de un lado a otro. «¿Y supongo que has traído una contraoferta a nuestros contratos?» Rafael colocó una carpeta sobre la mesa. «Tenemos una propuesta de colaboración que creemos que es beneficiosa para todas las partes involucradas, la comunidad, el proyecto y el Grupo Mendes». Durante la siguiente hora, expusieron su visión en detalle, una organización independiente sin fines de lucro, financiada por el Grupo Mendes, pero gobernada por una junta diversa.
El grupo empresarial tendría derecho a utilizar el proyecto en sus campañas de marketing y responsabilidad social, pero sin control editorial sobre la narrativa. La expansión sería gradual, basada en resultados de salud mensurables, no en objetivos artificiales de visibilidad o retornos financieros indirectos. Paul escuchó todo en silencio, tomando notas de vez en cuando. Su rostro, entrenado por décadas de negociaciones incansables, no revelaba nada de sus reacciones internas. Interesante, dijo finalmente cuando Rafael terminó su presentación. Muy diferente de lo que nuestro departamento legal había preparado. La propuesta original no servía a los intereses fundamentales del proyecto, respondió Rafael con firmeza. Transformaría una auténtica iniciativa de impacto social en una mera herramienta de marketing. Paulo entrelazó sus dedos sobre la mesa, estudiando intensamente a su hijo. ¿Realmente crees en este proyecto, no? Yo creo. ¿Y estás dispuesto a ir en contra de tu propio padre, a arriesgar tu lugar en el grupo por esa convicción? Soy. Siguió un largo silencio, cargado de tensión. Lina observó la dinámica. Entre padre e hijo, tan similares en determinación, tan diferentes en valores. Finalmente, Paul se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. ¿Sabes, Rafael, cuando tenía tu edad, también le planteé cara a mi padre? Quería que siguiera con la pequeña empresa importadora que había creado. Insistí en que necesitábamos expandirnos, diversificarnos y arriesgarnos. Discutimos acaloradamente. Rafael pareció sorprendido por la dirección inesperada de la conversación. Nunca me dijiste eso, porque no me gusta recordar esa época, admitió Paulo, todavía de espaldas a ellos. Mi padre murió unos meses después, antes de que pudiera ver que yo tenía razón. Nunca tuve la oportunidad de demostrarle mi valía. Girándose lentamente, Paulo miró a su hijo con una expresión que Lina no pudo descifrar. Una mezcla de orgullo, resentimiento y algo que parecía casi respeto. Quizás por eso me esfuerzo. Tanto en controlar tus pasos, continuó Paulo. Me temo que cometerás errores irreparables, que malgastarás el imperio que he construido. O tal vez, sugirió Rafael suavemente, tienes miedo de que tenga razón en algo que no puedes entender. Paulo sonrió, una sonrisa genuina que suavizó momentáneamente las duras líneas de su rostro. Tocado. Volviendo a la mesa, cogió la carpeta con la contrapropuesta. Lo investigaré a fondo, no prometo aceptarlo todo, pero hizo una pausa significativa. Estoy dispuesto a reconsiderar nuestro enfoque. Cuando salieron del edificio, Rafael parecía aturdido. Eso fue sorprendente. Nunca había visto a mi padre ceder así en una negociación. Tal vez no se rindió, reflexionó Lina. Quizás simplemente reconoció que ya no eres el hijo que sigue ciegamente sus órdenes, que te has convertido en un adversario digno de respeto. Rafael consideró esta perspectiva mientras caminaban por la concurrida avenida. ¿Sabes qué es raro? Creo que por primera vez me sentí realmente como su hijo, no porque lo obedeciera, sino precisamente porque lo desafiaba con sus propias armas. Estrategia, preparación, convicción. En los días siguientes, se produjeron intensas negociaciones entre el equipo legal del Grupo Méndez, incluida Fernanda, que se había convertido en secreta aliada de Rafael, y los abogados pro bono que Lina había conseguido a través de la universidad. Poco a poco, se fue gestando un acuerdo que mantenía la esencia de la contrapropuesta, pero hacía concesiones estratégicas para satisfacer los intereses corporativos del grupo. Una semana después, regresaron a Salvador, ya no como visitantes, sino como líderes de un proyecto que estaba a punto de convertirse en una organización nacional. Es increíble cuánto ha cambiado en 2 meses, dijo Lina mientras caminaban por el centro comunitario de San Francisco, ahora lleno de nuevas estaciones de telemedicina y voluntarios en capacitación. Si alguien me hubiera dicho durante esa primera colecta de sangre que estaríamos aquí, hoy nunca lo hubiera creído, asintió Rafael abrazándola por la cintura. Doña Julia se acercó trayendo una bandeja con café. Ambos se ven exhaustos.
pero felices. Lo somos, confirmó Lina, aceptando agradecida la taza. Logramos que el proyecto mantenga su esencia incluso con la ampliación. Nunca lo dudé, sonrió la señora. Desde el primer día que los vi juntos, supe que formaban una poderosa alianza. Mundos diferentes, mismos valores. Esa noche, sentado en el balcón del pequeño apartamento de Lina, contemplando el cielo estrellado de Salvador, Rafael parecía pensativo. ¿En qué estás pensando? Ella preguntó acurrucándose en sus brazos. ¿Cómo empezó todo? Cómo una simple donación de sangre hace años nos conectó de maneras que jamás imaginé. Hizo una pausa. ¿Crees en el destino, Lina? Ella consideró la pregunta. No sé si creo en un camino predeterminado, pero sí creo que ciertas almas están destinadas a encontrarse sin importar las circunstancias. ¿Como nosotros? Como nosotros, confirmó sonriendo. El heredero multimillonario y la estudiante de enfermería de los suburbios. ¿Quién lo hubiera pensado? Rafael rió suavemente. Mi padre todavía está intentando comprenderlo. Creo que esperaba que fuera solo una etapa, una aventura exótica que pronto superaría. ¿Y qué le dijiste? Que me mostraste un mundo que el dinero no puede comprar, un mundo de propósito genuino, de conexiones reales, de impacto significativo. Lina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente capítulo de nuestra historia? Rafael se apartó levemente para mirarla a los ojos. Eso depende de ti. Sé que tu vida está aquí, tu familia, tus estudios, tus proyectos. No quiero que renuncies a nada de eso por mí. Y no necesito abandonarlo, respondió ella. Conexión Vital está aquí, mi familia está aquí, pero Sao Paulo no está tan lejos. Estaba pensando, comenzó Rafael, repentinamente vacilante. Quizás podría quedarme más tiempo en Salvador, dirigir la expansión del proyecto desde aquí, conocer mejor a mi familia y a mi comunidad. Lina lo miró sorprendida. ¿Harías eso? ¿Te irías de Sao Paulo? ¿Para ti? Sin pensarlo dos veces. Él sonrió acariciando su rostro. Además, ya me estoy enamorando de esta ciudad casi tanto como me estoy enamorando de ti. La declaración, tan simple y sincera, conmovió profundamente a Lina. Hace 2 meses jamás me hubiera imaginado que estaría allí, enamorada de alguien de un mundo tan diferente al mío. Pero ahora me di cuenta de que las diferencias eran superficiales. En lo que realmente importaba, valores, sueños, compromiso con el bien, eran extraordinariamente compatibles. Tenemos tiempo, dijo finalmente. Es hora de descubrir cómo equilibrar nuestros mundos, cómo construir algo que honre quiénes somos individualmente y como pareja. 3 meses después, el proyecto Conexión Vital se lanzó oficialmente como una organización nacional independiente, con centros iniciales en Salvador, São Paulo y Recife. Con el financiamiento del Grupo Méndez y otros inversionistas sociales atraídos por la iniciativa, la estructura de gobernanza comunitaria se mantuvo intacta, convirtiéndose incluso en un modelo estudiado internacionalmente. Paulo Méndez, sorprendentemente, se convirtió en un firme defensor del proyecto, no solo por su potencial de marketing, sino porque poco a poco comenzó a comprender su importancia real. La relación con Rafael mejoró significativamente, no llegando a ser perfecta, pero evolucionando hacia un respeto mutuo que antes parecía imposible. Lina completó su licenciatura en enfermería con honores, desarrollando una tesis sobre telemedicina comunitaria que recibió reconocimiento nacional. Su madre, Sara, fue invitada a coordinar la formación de agentes comunitarios en la expansión del proyecto, combinando su experiencia práctica con los conocimientos académicos de su hija. En cuanto a Rafael y Lina, decidieron vivir entre Salvador y São Paulo, construyendo una vida que abarcara ambos mundos. Su apartamento en Pineiros tiene toques baianos. La de ella en Río Vermelho fue renovada para albergar una oficina donde ambos pudieran trabajar. No fue una solución perfecta, pero funcionó. Como ellos,
adaptable, flexible, basada en el compromiso y el respeto mutuo. En una tarde soleada, durante una campaña de donación de sangre organizada por Conexión Vital en el Centro Comunitario de San Francisco, Rafael observó a Lina guiando a nuevos voluntarios. Su corazón rebosaba de admiración y amor por esta mujer que había transformado su vida de maneras que nunca imaginó posibles. «¿Sabes?», dijo doña Julia acercándose. «Cuando tu madre estuvo aquí la semana pasada, me contó cuánto has cambiado, cuánto más feliz pareces, cuánto más realizado. Y así soy», confirmó Rafael. «Encontré mi propósito y una compañera increíble con quien compartirlo». La dama sonrió y sus sabios ojos brillaron. «Hay quienes donan sangre, hay quienes donan tiempo, hay quienes donan dinero. Pero el regalo más preciado es cuando entregamos nuestro corazón, nuestro verdadero ser. Eso es lo que ustedes dos hicieron el uno por el otro». Rafael asintió, viendo a Lina acercarse con una sonrisa radiante. El viaje, que comenzó con una simple donación de sangre, los había llevado a lugares inesperados, derribando barreras, construyendo puentes, transformando no solo comunidades, sino sus propios corazones. Y mientras Lina entrelazaba sus dedos con los de él, Rafael supo con absoluta certeza que el siguiente capítulo de sus vidas sería aún más extraordinario que el primero. Ya te has inscrito. Hazlo ahora y cuéntanos desde qué ciudad nos seguís.